¿Cómo están? Antes de que te vayas, si eres amante de los animales, te tienes que quedar. Si alguna vez cometiste el error de maltratarlo, de dañarlo o de abusarlo, te recomiendo que te sientes y veas este programa porque los animales tienen quien los defienda. Hoy nos acompaña la veterinaria forense Sara Patricia Chapo. Pati, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Ya tuve la fortuna de conocerte, de tener una plática bastante extensa antes de empezar a grabar. Se perdieron de varios chistes. No se vayan a perder todo el programa porque vale mucho la pena. Sí, muy buenas. Pati, platícale a la gente quién eres, cómo es tu profesión y sobre todo, cómo nace el interés para lograr ser hoy por hoy esta gran mujer que se dedica a desglosar todo un tema a través de la ciencia. Híjole, bueno, primero que nada, muchas gracias. Muy honrada de estar aquí, la verdad. Gracias, me sacó de onda cuando me invitaron, fue como, ay, ¿en serio? Agradezco eso. Y, híjole, bueno, yo soy veterinaria forense, soy médico veterinario de licenciatura, con maestría en ciencias biológicas, y ya después comienzo a hacer diferentes tipos de cursos, capacitaciones para llegar a lo que es la veterinaria. Es interesante esta parte de la veterinaria forense porque en realidad no existe como tal especialidad. O sea, es un área nueva relativamente, a pesar de que las ciencias forenses llevan añales en México, por ejemplo, ¿no? Que además estamos en México, como en todo, muy atrasados. Desafortunadamente. Pero bueno, estos últimos 10 años yo creo que han sido exponenciales para la veterinaria forense. ¿Qué es la veterinaria forense? Porque también se da mucho esta pregunta. Sí, veterinaria forense, ¿y eso qué? Te comentaba en algún momento que forense siempre nos vamos a esta parte de los muertos, ¿no? O sea, tú escuchas forense y piensas en muertos, piensas en accidentes, piensas en algo así como... Y la verdad es que no, forense realmente implica todo lo legal. Es decir, yo como médico veterinario forense debo tener todos los conocimientos relacionados con las leyes en los que pueda entrar la ciencia veterinaria para ayudar a los jueces a resolver un caso o a los abogados a resolver un caso. Un ejemplo de esto, ahorita está muy de moda todo lo que es maltrato o crueldad animal. Entonces, ¿qué hace el veterinario forense? Bueno, puede que sí le toque un animal fallecido y tiene que hacer estudios de necropsia, o puede ser que toque algún animal que está en muy mal estado, no sé, por ejemplo, típico que los tienen en las azoteas, encadenados, sin agua, entonces, bueno, todo eso nos toca revisar. Pero realmente el veterinario va a apoyar en las leyes en cualquier caso donde se encuentre involucrado un animal. Ejemplo de esto, yo les decía, a mí algo que me gusta mucho, me apasiona, es esta parte, por ejemplo, de la búsqueda de personas. En la búsqueda de personas, cuando estamos hablando de cosas clandestinas, generalmente o no generalmente, sino puedes llegar a encontrar restos tanto de animales como de humanos. Entonces se tiene que hacer la diferenciación de estos restos, cuáles son de quién. ¿En qué momento también te contaba casos bien interesantes y extraños, que es cuando se están divorciando las personas y salió como la canción, ahora quién se queda con el perro? Sí, sí. Entonces eso es interesante porque hasta ese punto vamos. O sea, realmente pueden haber animales involucrados en muchas situaciones legales y siempre va a tener que participar el veterinario forense para resolver. Ahora sí, todos los peritos, se considera perito aquel experto en cierta área, en cierta ciencia. En este caso, pues va a ser en las ciencias médico-veterinarias, pero además un perito lo que busca es la verdad histórica de los hechos. Esa es la parte que nos va a corresponder. Eso es lo que yo hago. Ok. De verdad es que es muy extenso porque, por lo que hemos estado platicando, ves muchísimas cosas.
¿cómo empieza? O sea, ¿cuál es el trayecto para poder estudiarlo? Porque tampoco es tan común. No. De hecho, tengo la dicha y la fortuna de ser la primer, o sea, de la primer, del primer grupo de veterinarios forenses en México que son certificados por una institución, o sea, estoy hablando de una fiscalía. Okay. Entonces, soy de ese grupo, ese primer grupo que fuimos unos que 13 en toda la República Súper Mexicana. En toda la... En No. toda la República Mexicana. Y te estoy hablando incluso que de estos 13, realmente éramos como unos 7 los que trabajábamos en fiscalías. O sea, todos los demás eran así como complementarios porque, bueno, no somos todólogos. Claro. Entonces nos apoyamos con diferentes ramas de la misma veterinaria. Y tuve la fortuna de ser de esta camada. Sí, 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 sí. Pero aparte esto me ayuda y me sirve para ser capacitadora, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, ahora sí tengo muchísimos alumnos. Gracias a Dios he tenido esta fortuna de poder capacitar a mucha gente que actualmente le interesa todo lo de lo forense, de veterinaria forense, pero siempre les digo algo y que quiero que quede como muy claro aquí. Como te decía, no existe la especialidad, entonces para formarte tú necesitas 3 mínimos conocimientos o básicos, conocimientos básicos, que es criminología, criminalística y leyes, además de las ciencias médico-veterinarias. ¿Por qué necesitas de estas 3? Porque cada vez que tú vas a hacer un análisis, como es parte de las ciencias forenses ya, entonces tienes que basarte en lo que te dicen las leyes, por lo legal, Sí. Saber hacer este trabajo de forma adecuada sin salirte de los lineamientos legales. Tienes que conocer la criminalística para aplicarla, porque estás haciéndolo desde el área forense, sin dejar de lado, por supuesto, las ciencias médico-veterinarias. Entonces es bastante amplio. Cuando me dicen, yo capacito muchísimo en lo que son diplomados, que es lo que más hay realmente. Sigo peleando porque ya salga la maestría o la especialidad, ahí vamos, ahí vamos. Estoy en eso. Pero mientras, pues finalmente se tienen que seguir capacitando. Entonces yo siempre les digo, un diplomado no te hace perito, porque llevo 10 años, sigo encontrándome cosas que aprender, ¿no? Claro. Entonces, no te hace perito, pero sí una forma de llegar a ser veterinario forense, pues es justo. Inicia capacitándote en criminalística, criminología, todo lo que tenga que ver con leyes alrededor de la medicina veterinaria. Algo que ahorita yo me estoy enfocando mucho son responsabilidades profesionales veterinarias. Me dio mucho coraje ver cómo estamos el médico veterinario y digo, yo sé que hacen todas las profesiones, pero pues a mí me interesa mi gremio, Claro. entonces es una forma de proteger también a mi gremio, ¿no? Entonces sí, ¿qué necesitas? Uy, mucha pasión. Mucha. Mucha pasión. Sobre todo porque no suena a una carrera de 4 años. Nos quedaron cortos los 5 años de veterinaria, de hecho. Sí, 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 sí. Eso es a lo que voy. O sea, de verdad debe ser algo que te súper apasiona. Y la cantidad de egresados, pero lo escupe, o sea, no te lo grita de que, verdad, sí son pocos. Sí, 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 es muy poco. Ahorita hay muchísimos egresados de estos diplomados, pero yo insisto, es que un diplomado no te va, o sea, sí te abre, sí te apertura, te da un conocimiento, cierto conocimiento, pero no te va a hacer perito. Claro. O sea, sí, para que puedas decir soy el experto, necesitas saber muchísimas cosas y enfrentarte directamente, hacer directamente las inspecciones. Que algo que quiero que quede muy claro y que me encantaría que quienes nos escuchan lo sepan, no es igual el veterinario forense que el clínico veterinario. Puede ser excelente clínico veterinario. Es más, cirujano veterinario en especies silvestres. El mejor. Pero eso no te hace un buen forense. Son muy distintos. O sea, sí, sí se requiere. En el caso de la versión de como crimen como tal,
¿por qué los animales? ¿Por qué no continuar por la línea con humanos? ¿Qué hubo? ¿Qué fue ese salto, vaya? Porque también no sé en porcentaje cuántas mujeres hay y cuántos hombres hay. ¿Cómo es esa parte del estudio? Porque volvemos a lo mismo, debe de ser una cuestión bastante complicada como, es- no solo como estudiante, sino como persona, o sea, nivel de educación que llevas, más las relaciones, más el tiempo, las convivencias, trabajar en fiscalía debe ser pesadísimo, pero ¿cómo es? O sea, ¿en qué momento va a sonar mal, pero en qué momento dijiste, estos me ocupan más que los que caminan en dos patas? Bueno, yo vengo de una familia de médicos. Me encanta la medicina. Yo amo la medicina. Cuando estaba yo muy pequeña también me encantan los animales. Entonces, personalmente, te voy a hablar personalmente Sí, y sí, discúlpenme, ya te dije, mi pecho no es bodega. cierto, Lo voy a escupir. Yo advertí antes de que empezara todo, le dije, pero te aguantas con lo que diga, ¿no? es real, es real. Así me aceptó. Sí, sí, Cuando yo estaba pequeña, mi papá iba mucho a comunidades, era el médico de las comunidades, porque mi papá tiene mucho esta convicción de ayudar a la gente, o sea, la verdad, no por nada, pero es un gran hombre. De hecho, más adelante te cuento de él todavía en mi parte también forense, pero siempre estuvo, o sea, iba como a comunidades, incluso duraba semanas, o sea, 2 semanas en las comunidades y luego lo veíamos nuevamente de regreso, ¿no? Entonces, me quedó muy grabado como en estas comunidades, eran comunidades de bajos recursos, ya, y le quedaban a deber. Y le quedaban a deber, y todavía encima de eso le volteaban la cara, o sea, con tal de no pagar. En aquel tiempo, me acuerdo, eran 50 pesos lo que les costaba la consulta, y voltearle la cara, verlos bien, porque, o sea, sí, no era como una y aparte de todo no sirvió, no, 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 claro que sí. Estoy diciéndoles en aquel tiempo, antes de que hubiera la devaluación y todo esto. Entonces, yo veía a mi papá y de todas formas para aquel tiempo era poco lo que cobraba y veía cómo le daban la vuelta, le volteaban la cara, le hacían cosas, llegaron a robarle en el lugar donde tenía su consultorio, y lo querían muchísimo al mismo tiempo. Era una doble moral enorme, ¿sabes? claro. Era doble cara completamente, porque cuando quedaban a deber ya era cuando valía sorbete. Pero antes, ahí sí, todos, ay, sí, el doctorcito lo amaban, ¿no? Claro. Mientras lo ocupaban, lo amaban. Bendito Y México. bendito México, bendita humanidad. La verdad es que Sí, pero sí lo he visto en tenemos muy marcado en México Latinoamérica. tienes razón, el latino. Latinoamérica, porque la verdad es que trabajo mucho en todo lo que es Latinoamérica y sí, Latinoamérica, Es, sí, No me voy a meter en los otros porque nosotros no he trabajado. claro. En eso sí Sí, no te sí. puedo decir. No, pero sí es desafortunadamente es Es lo una que realidad. lo distingue al latino. Me toca ver también con mi papá mismo, nosotros éramos siempre de muy amantes de los animales. Papá se le hacía corazón de pollo, entonces en una de esas sale un un gavilán pollero herido de su ala. Nosotros, ay papi, vamos a curarlo. Es que yo no soy veterinario, no teníamos el dinero, porque te digo que ni le pagaban, o Sí, sea, claro. pues no teníamos el dinero y mi papá dice, ay, pues se le hace corazón de pollo, su hija diciéndole, pues va, lo lleva a la casa, lo cura, y el gavilán nunca se fue. ¿Se quedó en tu casa? Sí, estaban las puertas abiertas, las ventanas abiertas, y el gavilán me siguió. Después de mucho tiempo se va, seguía regresando. Y me tocó no solo con él, sino con un gorrión. Y me tocó no solo con eso, sino hasta una tortuga, que digo, no era porque no se fuera la tortuga, pero realmente, o sea, hasta en reptiles, que se dice mucho, los reptiles no generan estos vínculos emocionales y está estudiándose y demás el cerebro. Pero, o sea, finalmente yo veía agradecimiento en todos los Claro. animales, menos en el humano. Entonces, sí, de por sí me encantaban. Qué patada. Ahí, eso, justamente, y ahí es donde viene mi grosería. Pero no es tan vulgar. Tú le das a los animales y te mueven la cola. Le das a un humano, te da una patada en la cola. Cierto. Cierto, cierto. Desafortunadamente. Por eso estudié veterinaria, sigue siendo medicina. Y lo interesante
es que yo no quería forense. Ni siquiera existía. Cuando yo, o sea, mi papá es médico forense de humanos. Después de todo esto que les cuento, fue saltando, como todos saltamos en diferentes momentos de nuestra vida, y termina siendo médico forense, una leyenda aquí en Michoacán, mi papá, un médico forense. ¿Tu papá te abre las puertas en fiscalía? ¿Qué crees? Que ni siquiera fue eso, Fue fortuito totalmente. Resulta, o sea, sí me abrió las puertas en el sentido de, como lo conocían, sabían que tenía una hija que era veterinaria. Yo estaba en ese tiempo casada todavía, el que era mi marido se endeuda muy fuerte, entonces me toca sacar pues también esa parte. Teníamos la deuda enorme, teníamos a las 2 niñas ya, y por azares del destino, le dicen a mi papá, hay un envenenamiento de 40 y tantas vacas en Sitio, zona calientísima. Y entonces ya habían buscado otros veterinarios, por eso digo que fue totalmente fortuito, ya habían buscado otros veterinarios de ahí mismo de la zona. Nadie se quería aventar porque era un pleito entre familia, era un envenenamiento masivo. Entonces ningún médico de ahí se quería aventar. Entonces empiezan a buscar por fuera, nadie sabía y etcétera. Entonces en eso dice alguien, oye, hija del doctor Chagoy es veterinario. Y yo ocupaba el dinero. Entonces mi papá lo que pensó, y de hecho el trato como se hizo primero ahí en Procuraduría era, yo hago el peritaje de esos animales y me pagan por ese peritaje. O sea, me contratan de forma externa. Sí, sí. No para estar dentro de fiscalía. Nada más era para sacar como ese bachecillo que estábamos pasando. Y pues resulta que me dice la jefa de mi papá, que es la que me había llamado, ya hago el peritaje, hago todo, mi primera experiencia ya, y me dice, Pati, no hay dinero, no te van a pagar. No. Eso mismo dije no. Sí. No, ¿qué? Sí. Y yo sabía la deuda que tenía, y yo sabía las niñas, y yo sabía, y el que era mi marido, pues en ese tiempo también ya no estaba trabajando por esa deuda que se generó. Y yo, ¿qué hago? Claro. O sea, con esto iba a sacar, ¿no? Entonces me dice, pero te tengo una oferta. Lo dijo sin estar mi padre ahí. Contestando tu pregunta, ¿no? Sí. Lo dijo sin estar mi papá. Sí, claro. Sí. Dice, Pati, no te puedo contratar de perito porque ni siquiera existe el perito veterinario. O sea, así, yo armé esa área. No existía. Me dice, no te puedo contratar como perito, no tengo nada para darte de eso, pero vamos a hacer lo siguiente. Te contrato como administrativo, que es notificador especializado, son los que van y llevan las notificaciones a las casas. Te dicen, tienes que presentarte en fiscalía, esos son. Dice, pero no vas a estar haciendo esa labor. Te quiero aquí, como ya nos quitaron los fotógrafos de los médicos forenses, te quiero aquí en medicina forense con tu papá, vas a estar tomando las fotografías, vas a ser la secretaria, vas a hacer todo lo que hay, todo lo que ocupen los médicos, lo haces, para estar protegida también con tu papá. Aquí su servidora no sé estar quieta. Y yo dije, me quemé las pestañas 7 años, porque no fueron nada más los de la licenciatura, sino ya tenía la maestría hecha, ¿no? Entonces dije, me quemé las pestañas 7 años. Por supuesto, fue un impacto enorme mi primer ingreso a CEMEFO. ¿Lo puedo contar esa parte? Sí, claro. Estaba de un lado, entró, justo con mi papá, le tocaba estudio de micropsia, entró de un lado uno cercenado por el tren y del otro lado un putrefacto ya de 15 días de putrefacción, 10 días de putrefacción. Entonces, el aroma era increíble y el impacto de ver a alguien sin piernas, el cuerpo ahí, de verdad les juro, yo me iba a desmayar. O sea, mi padre voltea, me ve como me pongo, me dice, salte. Me saca y me dice, esto no es para todos, hija, tranquila, no pasa nada. O sea, ¿quién sabe qué pinche color tenía? ¿No? Exacto, sí, que sé cómo te vería. Porque sí me dijo, entonces yo en ese momento lo primero que pensé, mis hijas, dije, no, yo ocupo el dinero, porque ya para ese momento, el que era mi marido, ya no estaba trabajando en nada. Y según iba a sacar su tesis, pero no hacía nada. Y entonces yo dije, Claro. Les prometo, o sea, no es mentira. Me acuerdo muy bien que estaba fuera de CEMEFO, inhalo, Dios mío,
ayúdame, tú sabes que ocupo un trabajo. Regreso y hagan de cuenta que no hubiera nada. Empecé a ver todo con unos ojos de ciencia como no se imaginan. Y empecé a aprender tanto ahí. A los, ¿qué te gustan? 2 meses. Yo ya estaba viendo cómo se estructuraba. Ya me habían tocado varios casos de mordeduras de perros hacia personas. Entonces, me armo de valor. Siempre fui una persona, pero así de verdad, ¿eh? No crean que yo era lo que soy ahorita. Yo era esta niña que traía la sudadera hasta cubriendo las manos, los dedos y siempre mordiendo. ¿A Sí. poco? O sea, yo era esa, ¿eh? Introvertida. Yo, totalmente introvertida. Entonces, no sé de dónde agarro valor. Dije, yo puedo. La jefa de mi papá, un mujerón, la verdad, muy joven, pero un mujerón así súper respetado. Entonces nadie se atrevía a hablar así como con ella, nadie se atrevía a tocarle la puerta jamás, todo señora, ¿no? Sí, casi claro, casi claro. que pasaba y le hacían la reverencia, ¿no? Sí, sí. Entonces yo paso a ella y le digo, me gustaría platicar con usted. Así que, sí, Pati, tengo chance ahorita, pásate. Me voy atrás de ella, ¿no? Y así, temblando, sudaba por dentro como no se imagina, o sea, yo parecía un caballo después de una carrera, así. Sécate el sudor, vale, mouse. Yo puedo. Entonces le digo, ¿sabe qué, maestra? Yo estoy viendo que han habido varios casos de ataques por animales y yo puedo ayudar, porque además había habido de un caballo que mató a un niño, había habido de mordeduras de perro y no me acuerdo si hubo todavía no era el de la vaca, apenas estaban esos dos y yo le digo, yo puedo ayudar en esto. Se me queda viendo y me dice, ¿cómo? Le digo, es que uno de los casos es un perro, era una raza de perro era. Pero el chiste es en que le digo, no es común que estos perros ataquen a las personas, algo hubo de por medio. Yo puedo saber, hacer un estudio para saber si en verdad fue el perro, el carácter del perro, o si fue el niño que hizo algo contra el perro. Porque no se vale que todo el tiempo se castigaba porque los animales hacían y habían veces que hasta los querían matar cuando no claro. había un fundamento. Entonces yo decía, es que no hay fundamento, hay que revisar y yo puedo ayudarle. De hecho, hubo una etapa muy fuerte donde las perreras no preguntaban, ¿no? Sí, Nomás que claro, pasaban era y inmediato. vámonos. Y perro y gato, lo que vieran. Sí. De hecho, y es que es entendible, las perreras surgen justamente para prevenir la rabia, era una contención de la rabia. Entonces era entendible, pero al mismo tiempo ya ahora se tienen estos famosos derechos de los animales, que no son como tal, pero ya se tiene esta noción, ¿no? Un poquito de criterio. Un criterio son seres que sienten dolor. Sí. Ok. Entonces yo le digo, ¿puedo ayudar? Me dice, ármame tu propuesta. Lo armé. Salió perfecto. Sigo yo haciendo, o sea, yo seguía en las labores de medicina forense, siendo la todóloga de lo que ocupaban la chichincle, que era eso, ¿no? La chichincle de todos ellos, pero no importa, yo aprendí un montón. Entonces, armo esto, lo saco y me dice, Pati, tengo aquí 2 carpetas archivadas de 2015, no, de 2014, porque era 2015 en ese momento, de 2014, que se fueron por incompetencia, es decir, no había quien pudiera investigar, no se contaba con tu figura. Guárdamelo. ¿Qué propones que se haga? Entonces, armo la propuesta. Me dice, ¿ya tienes? Ya, perfecto. Perito tal, Ministerio Público tal, y tú, nada más, nos mando a los 3. Hay policía de investigación. Órale, se me van con la bendición, bye, ¿no? Me mentaban la madre. Sí. O sea, te juro, me mentaban la madre. Me decían, por un pinche perro, me estás sacando por un perro. Yo, no sabía ni qué hacer. Con las lágrimas por dentro. Sentí aquí el nudo horrible, porque me decían un montón de cosas. ¿No crees que nada más era así, O sea, de verdad, era todo un trayecto ir soportando groserías, que te dijeran que eras un tarugo, bueno, un montón de cosas. Yo callada. Saqué los casos. Y le digo, me acerco nuevamente con ella y le digo, maestra,
porque duró un mes sin nada. O sea, ya salieron los casos, bien, bravo. Y luego, y sí, estaba sacando también estos de ataques, pero eran mínimos. Entonces yo voy y le digo, maestra, es que hay muchísimo maltrato y crueldad animal, pero la gente no sabe que se puede denunciar, no sabe qué hacer. ¿Qué propones, Pati? Vamos a hacer difusión. Es que eso le toca prevención del delito. Sí, maestra, pero mire, podemos llegar por las escuelas. Tráeme tu propuesta. Le hago propuesta. Le hago incluso folletos de maltrato animal, crueldad animal, que aplicaba y cómo hacer las denuncias. Va, Pati. Ya tienes autorizado en tal, tal, tal y tal facultad. Fueron 4 facultades. Órale. Se enteran animalistas y me empiezan a llamar. Claro. Vamos a hacer tal programa. Queremos que tú des la charla también de cómo denunciar. Perfecto, voy. Entonces empieza a armar y empiezan a llegar denuncias, pero ¿qué crees? Los ministerios públicos no estaban preparados. Sí. Rebotaban. Y entonces, lo bueno, tenían mi número porque yo siempre que daba las charlas, sí las daba en nombre de la institución, pero dejaba mi número por si se ocupaba. Yo ya sabía que se iba a ocupar. Entonces yo llegaba con mi sonrisota, llegaba con dulcecitos y les iba y les decía, para que te endulces el día. Sí, siéntate ahí. Con eso tenían para cambiar su actitud. Entonces me empiezo a ganar a la gente que estaba en mi mismo piso de edificio. Me llevaba muy bien con ellos. Y cuando empiezan a llegar personas, me empiezan ahora sí a llamar. Es que la asociación tal nos dio tu número. Estamos aquí y no nos reciben. Entonces bajaba yo y tenía que hacer ahí el movimiento para ver. Yo era el cuchillito de palo para que recibieran las denuncias. 100%. Pero para que se recibieran yo tenía que conocer todo. Que tenía que estar desde que se quería presentar la denuncia hasta que se armaba la mediación. Sí, claro. Pero no nada más llegaba a mediación. Hay una parte, a mí me gusta mucho de mecanismos alternativos porque en estas mediaciones posterior hay algo que le llaman talleres de no repetición de conducta. Entonces te pasan con psicólogo, les digo, yo también puedo participar ahí. Entonces les armé además un taller de no repetición de conducta de maltrato ciudadano. Es que tenías que buscar la solución completa. Claro, porque si no, no me iban a dejar entrar. Claro. Armé todo. ¿Esta dependencia como tal sigue vigente? Sí, o sea, yo ahorita, por ejemplo, me salí de fiscalía el 2 de octubre del año pasado justo, y me salgo porque llega otro veterinario, dije... Se acabó mi tiempo. Era mi hijo. Yo no me iba de fiscalía porque era mi hijito, ¿sabes? Esta área yo la formé, claro. La protegí porque me costó muchísimo. Tuve muchos problemas porque yo no hacía lo que la gente quería, sino lo que se tenía que hacer. Me odiaron los animalistas después de que me traían acá de bandeja, me odiaron porque yo no hacía lo que ellos querían. Ellos decían, están maltratando y hay que sacar. Y yo les decía, no hay maltrato por esto y esto. O es mediable, no hay que sacar. Entonces, ¿qué? Hay que enseñarle a la gente. ¿Para qué quieres a todos los animales encerrados en un centro canino? O sea, los estás condenando. Sí, claro, porque su final es desvivirlo. No, ¿sabes? Cuando van por parte de fiscalía, no. Y qué bueno que lo mencionas. No, se piensa mucho eso, pero como están en resguardo, no se pueden desvivir. ¿A poco? No. ¿Están como en un proceso como tal? Se quedan, están en un proceso legal, entonces tienen que ser protegidos todo el tiempo que estén ahí. Pero encerrados, ¿tú crees que pasaron a un mejor lugar? Por supuesto que no. No, pues van a estar en una jaula que no se pueden mover. Es como si estuvieran encarcelados, o sea, está condenado por haber sido maltratado. Entonces yo le decía, no, hay que enseñar y educar a la gente. Claro. Se enojaron mucho conmigo, no hacía lo que querían y pues me trajo consecuencias. Entonces cuando llega un nuevo veterinario, yo ya estaba pasando una situación familiar fuerte con mis hijas, soy madre soltera, entonces todo se juntó. Dije, es el momento justo para que yo me salga. Y dejé a mi hijito en manos de alguien más para que siga creciendo como tiene que crecer. Pati, ¿cómo fue cambiar esa mentalidad retrógrada en la cual que no, vaya, volviendo al tema de no engañar, ¿no? De hablar con sinceridad, en que la gente te decía,
Es un perro, no le va a pasar nada. Algo que me ha ayudado las ciencias forenses es a conocer a la gente. Me gusta muchísimo la criminología, pero muchísimo. Entonces, yo hice incluso certificación en criminología y si bien no es psicología, pero sí te enseña mucho de la mente humana. Entonces, ¿qué es lo que empecé a hacer? Hacía que me platicaran de su familia. Y casi todas las familias en México tienen un animal de mascota. Sí. Entonces, cuando llegábamos al punto de hablar del animal de ellos, les prometo, al inicio era es que por un pinche perro, y al final era pinches desgraciados se van a joder aquí. ¿Por qué? Porque los hacía recordar a su propia familia y cómo se sentirían sus hijos o sus esposas si les faltara ese animal. Y los que estaban solos, porque mucho se da en fiscalía que ya hay rompimiento, los que estaban solos, sus animales eran su compañía. Entonces les recordaba qué pasaría si se pierde esto. El punto es, ¿en qué momento decides involucrarte en temas de los que no hablan? O sea, ¿cuál fue tu primer caso? No sé si me doy a entender, sino sí. La primera vez que dijiste tengo que hablar por él o explicarlo esto, ¿fue en estos casos que te convenían para crecer o hubo un caso en específico que dijiste no, de aquí no me voy hasta que lo resuelva? No sé, algo que te impactara. Siempre, para empezar, siempre he sido muy defensor, mucho. O sea, pero de cualquier, incluso de personas que veo que están así como siendo afectadas, soy muy defensora, tiendo a proteger a los demás. Pero además, hay algo muy importante y que como que me motivaba más a seguir, que es la gente no se da cuenta de la importancia de estos delitos de maltrato, crueldad animal. No se da cuenta de lo importante que es socialmente hablando y cómo nos puede disminuir la violencia si empezamos a generar estas empatías. ¿Cuándo me di cuenta? En un caso muy interesante, es justo también por envenenamiento, fue el primer caso de hecho que tuve así, además de las vacas, ya que llegaran directo ahí, que me tocara ayudar para que se le atendiera y todo. Es un señor, una persona ya grande de edad, pero no tan grande. Ya te estaré hablando unos 60 años aproximadamente. Y él se dedicaba tenía acumulación de basura, pero se dedicaba como a pepenir. Okay. Y tenía una gran cantidad de perros. Ya ahí nos metíamos mucho en otros rollos porque ya ahora entiendo también mucho de esta mentalidad, pero en ese momento tenía mucha cantidad de perros, le empiezan a envenenar a sus perros, entonces va a presentar la denuncia. Los de ahí, aparte de todo, no querían hacerle caso porque apestaba, o sea, apestaba a basura, apestaba, claro, por su profesión. Pues sí, por lo mismo que él hacía, ¿no? Sí. Pero entonces, se trata de sacar el caso, sí fuimos criminalista, que además era criminóloga, que nos pusimos ahí muy analíticos con el caso, policía de investigación y tu servidora. Y entonces hago los estudios de necropsia y efectivamente se pasan a química forense y sale positivo, o sea, sí fueron envenenados. Pero su caso estaba muy atorado, entonces el señor iba cada rato y seguía sin avanzar y seguía sin avanzar. Y como no avanzaba su caso, me acuerdo mucho que un día me dijo, es que se tiene que hacer por mano propia la justicia porque no hace nada. Y yo le dije, no, tranquilo, vamos a trabajarlo, mire, ya se está, es que tarda esto, pero sí se está haciendo algo, porque para esto hay un segundo cúmulo de envenenamientos hacia sus animales, o sea, tiene una cantidad enorme también el de animales. También hay que entender eso. Acumulaba basura y acumulaba animales. Entonces le empiezan a envenenar, no se hace nada, posterior, otra vez le envenenan otros 4, y él, 5 meses después, había una orden de aprehensión en su contra por la muerte de una persona. Otro caso que también me marcó mucho, bueno, son 3 casos específicos los que cuando ya estaba como por tirar la toalla decía no. En otro caso, me llaman, ¿sabes qué, Pati? De volada tenemos que trasladarte a tal lugar, arma tus cosas
porque hay un animalito que está muy mal. Me habían llevado ya a ese lugar antes, era uno de los primeros que me dijo la maestra que estaban archivados. En ese que estaba archivado se llega al lugar, se toca, no había nadie, no podemos entrar, menos si no tenemos algo que nos indique que sí hay algo fidedigno de delito ahí adentro, ¿no? Entonces, no teníamos orden para poder entrar, y afuera estaba el perro que aparecía en las fotografías del expediente que me habían dado. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se llama a control canino para que pasen por el perro, se lo lleven y listo. Pero resulta que había otro perro adentro y nosotros no sabíamos. Entonces, cuando llego, era el mismo lugar donde esa vez me habían llamado, pero te estoy hablando como casi un año después, 10 meses después. Estaba la puerta totalmente abierta, era un pasillo largo, todavía me acuerdo. En medio del patio estaba un pitbull tirado, caquético, es decir, en los huesos, Sí, sí. moviendo la cola cada que pasaba alguien. Cuando le hablaban, lo único que podía hacer era levantar la cabeza porque ya no podía con su alma. Salían todos cuando me vieron. Hijo de la chingada, ¿no? Es que qué poca más. Y, o sea, pero era una tras otra. De verdad, lo veías en la mirada llorosa. Cuando yo me acerco, se me quiebra el corazón completamente. Les digo, ¿saben qué? Perdón, pequeño, no podemos hacer nada. Hice una inspección exhaustiva en ese lugar. Ya estaba, pues obviamente ya estaba para cateo, estaba cateándose, por eso es que dan con el perrito. Resulta que todo me indica que peleaban perros, ellos se dedicaban a pelear de perro, además de que robaban, que fue por lo que se inicia el cateo, porque robaban, era un raterillo. Y entonces me toca dormir a este perrito. Y a él lo he soñado como no te imaginas de veces. El que me perrito. dio a ese perrito. Me dio tanto coraje que había algo más y no se hizo. Pero al mismo tiempo entiendo que finalmente la persona, creo que incluso hasta falleció, o sea, lo mataron a Sí, el raterito. al ratero que tenía hacia el perro, finalmente lo mataron. Pero a mí se me quedó muy grabado. Yo dije, no vuelve a pasar y sí o sí tengo que hacer bien las cosas siempre. Los animales tienen estos derechos. ¿Cómo lo ves? O sea, ¿en qué parte la gente empieza a generar esta conciencia? Yo creo que se genera desde hace muchísimo tiempo. De hecho, lo que es la Declaración Universal de los Derechos de los Animales está desde 1977. Pero, ojo, suelen decir que es un tratado internacional, no es un tratado, es una declaración. ¿Qué significa esto? Que los países que firman dicen, sí, estoy de acuerdo en que se tiene que hacer algo por esto. Claro, y claro, nada claro. más, pero no es un tratado. Pero sí es el parteaguas para empezar a hacer leyes de protección hacia los animales en todo el mundo. Pues esto es a nivel mundial. Aquí en Michoacán específicamente, en 1988 ya surge nuestra ley de protección a los animales. O sea, desde 1988. Pero no decía quién la iba a vigilar, no decía cómo se iba a proteger a los animales. Sí dice todos los lineamientos y muy bonito, pero ¿y quién lo va a hacer? Sí, claro. Entonces quedó en el aire y era casi inexistente. Desde antes de esto ya se estudiaba mucho cómo empieza con las especies silvestres. Sí. Te estoy hablando, de hecho, si nos vamos a tiempos remotos, incluso si nos vamos, por ejemplo, a Roma, en su momento hacían hasta juicios hacia los animales, o sea, porque tenían derechos y obligaciones los animales. O sea, a mí me encanta porque estamos haciendo como estos bucles de la historia, les digo, estamos en el momento exacto para no caer en esas burradas, de verdad. Algo que ayuda mucho justamente es la criminología. Yo les digo, para que el gobierno tome en cuenta algo es porque tiene que afectar a la sociedad y es Claro. entendible. Entonces, ¿qué es lo que nota? Dice un criminólogo, es Resler, él dice, no todo aquel que mata a un animal es un psicópata, pero todos los psicópatas han lesionado a un animal. Entonces es un foco rojo social. Entonces, en investigar el mundo,
Están los niños, por ejemplo, que se ponen a cortarle los bigotes al gato para ver si es cierto que ya no se ubica. Que se ponen a quitarle las patitas a los insectos, a las alas. Y en este punto también voy a aclarar algo que me gusta muchísimo. Una antropóloga se llama Margaret Mead, súper importante en muchos movimientos, incluyendo animalista y feminista. Y ella dice, no hay nada peor que le puedas hacer a un niño que maltrate a un animal y se salga con la suya. Porque le estás quitando esta empatía hacia otros seres vivos. Sí. Entonces, ¿dentro de la naturaleza humana pasa? Sí. ¿Lo vamos a permitir? No. Porque se quita esta empatía hacia la vida. Eso es un punto muy importante. Y entonces, complementando con los criminólogos lo que ven, que es Ressler, por ejemplo, estas denuncias que se hacían por maltrato animal, las que eran reales, del 70-80%, había maltrato familiar o infantil. Violencia familiar, violencia infantil. O sea, 70-80%, los que era real. Y se repercute. Por supuesto. Entonces, yo les digo, a mí me gustaba porque denuncias, o me gusta porque denuncias maltrato animal y no sabes si estás salvando una vida. Claro. No solo del animal, de una persona. En este porcentaje es muy seguro que sí. Por supuesto. Pati, ¿sientes que hemos humanizado a las mascotas? Sí, sin lugar a duda. Nos fuimos a un extremo. O sea, yo estoy a favor, al menos personalmente esto lo puedo decir, ¿no? Personalmente estoy a favor de que se proteja a los animales. Pero el humano se va a los extremos. De ser un objeto lo pasan a ser sus hijos. Y hay que analizar por qué los hacen sus hijos. ¿Realmente es por este amor hacia ellos? ¿O es porque están con alguien que no les responde y que no les va a poner en juicio, en tela de juicio, lo que ellos digan? ¿O es porque somos egoístas y ya no sabemos realmente dar, porque qué complicado tener hijos? Porque cada vez se vuelve más complicado y más caro, ¿no? Y entonces mejor tengo perros, tengo gatos, tengo peritos, tengo lo que tú quieras. Pero decíamos con un psicólogo, justamente, platicábamos de este tema, y decía él, mire, yo sugiero siempre, vayan a terapia. Si después de la terapia tú sigues estando consciente de que quieres un animal no por saciar algo propio, sino porque en verdad así lo deseas, está bien, adelante. Pero si te das cuenta que es porque hay algo de fondo, cuidado, porque vas a dañar también ese animal y vas a humanizar y a quitarle esta protección propia de ellos. Sí, porque al final del día le estás poniendo una carga al pobre que no tiene ninguna necesidad. Al humanizarlo, lo estás haciendo un inútil. Es una pregunta difícil, pero la tenemos que hacer y tenemos que llegar a este punto. ¿Te llegaron casos en donde la gente ya abusaba también de los animales? Sí, y afortunadamente empieza a dejar de ser un tema tabú, aunque todavía lo es. Me llegaron bastantes casos, pero no lo suficientes para la cantidad de lo que hay. Ok. O sea, eso es lo preocupante. Sí. Realmente hay muchísimo y se denuncia muy poco por esta pena que le da a la gente. O sea, en vez de que le dé pena al que lo está haciendo, le da pena al que se entera. Ajá. Y aquí hay algo muy interesante también, que justo a donde vamos la sociedad en estos extremos, llega un punto, creo que ya lo han escuchado, en donde yo me percibo como perro y me tienes que tratar como perro, pero además puedo estar con un perro porque yo soy un perro. Y entonces estamos cayendo ya en Sofía. Hay algo culturalmente sabido en nuestro país que he escuchado muchas historias y quiero tocar un poquito el tema para desglosarlo, porque el hecho de que lo hemos escuchado, creo que muchos nos hemos reído con estos comentarios de que suena increíble, porque el hecho de vivir en una ciudad tiene una forma o estilo diferente de vivir a la gente que vive en el campo. Pero creo que hasta chistes de esto, pero es muy común que los dueños de equinos, caballos, yeguas, burras, no sé,
todos los derivados, Ujú. tengan relaciones con, con sus Con sus animales. animales. Y es un tema bastante extenso, largo, complicado, pero sí, es el secreto a voces, ¿no? Pero es común. Súper común, sobre todo efectivamente en comunidades rurales. Y te voy a decir algo más sorprendente, y seguro te va a sorprender. El número uno de animales abusados son las gallinas. ¿Cómo crees? Sí, son las gallinas. Por el tipo de aparato reproductor que tienen, la apertura que tienen y que se defienden mucho menos que cualquier otro de los animales. Después vamos a tener a los equinos y después vamos a tener también borregos que también tienen con ellos. Gracias. Es un tema bastante amplio, bastante complicado, que digo, no nos va a alcanzar el tiempo, realmente, Claro. porque es meternos en mucha profundidad. Pero algo que estoy yo segura es que tiene que acabar eso. Y también el hecho de que cada vez se vuelva menos tabú y el hecho de que cada vez se esté castigando más todos los delitos de maltrato animal y crueldad animal, va a llegar el punto donde se tenga que controlar esta parte. Cuando menos, volverlo, pero un súper cerrado. O sea, a mí me tocó un médico veterinario que estaba, ahora sí, en la parte de lo forense y que era zoofílico. O sea, ¿qué onda con eso? Ni siquiera deberías de... Es igual que con los pedófilos. Debería de haber algo que te vote antes de poder entrar a una carrera así, Claro. antes de ser maestro, antes de ser sacerdote, antes de ser, en este caso, veterinario, te debería de votar. ¿Cuánto ya tiene una pena, vaya? Sí, ya. ¿Cuánto es la pena menor? Uy, si no mal recuerdo, es de 2 años. O sea, ya hay un castigo. Sí, ya. Dos. Ahí, de alguna forma, pagar una cuota o pagar el daño. Pero el daño, ¿cómo? Porque no deja de ser un ser vivo, pero Claro. ¿qué le dices? Te repongo la gallina, te repongo la Híjole, vaca qué o... complicado, ¿verdad? Ahí Sí, la parte buena es que los jueces son los que sí, claro, los que se determinan. encargan. Se puede, llega a suceder que los jueces ponen multas, que ponen trabajo social, ¿no? Que tienen que hacer algún tipo de labor social, que algo que me pasa muy seguido, que por eso también luego no denuncian, que dicen, pero pues no le pasa nada a la yegua, justo por lo que comentas, porque pues está muy grande, pero ¿qué creen? Si hay afectación. Hay una afectación, si bien la mayor afectación se la va a llevar físicamente el humano, en los animales resulta, por ejemplo, en los equinos son estacionales, es decir, 2 veces al año es que tienen su celo. Y entonces el humano no se queda, ay, rayos, todavía no le toca, ¿no? O ahí en el calendario, Sí, ay, sí. todavía no llega el mes. No, claro que no, la va a estar haciendo cada vez que se le pega la gana y el humano puede ser todos los días. Entonces, ¿cuál es el problema? Que está afectando su ciclo y si alguna de quienes nos está viendo o alguno de los que nos está viendo, su pareja, su hermana o alguien, una mujer conocida, les ha tocado que tenga ovarios poliquísticos, es horrible. Tienes dolores de cabeza, tienes náuseas, andas de malas, pero por el mismo dolor de cabeza tienes dolores muy fuertes en región ventral. ¿Por qué? Porque finalmente todo lo hormonal viene desde el cerebro, ¿no? Para entendernos en grandes rasgos, digo, no me voy a meter más allá. Entonces, estás afectándole completamente y por supuesto que le estás cambiando su comportamiento, pero no nada más el comportamiento, sino hormonalmente le estás viendo afectada y eso le trae consecuencias severas. Oye, Pati, ¿en qué forma o en qué cantidad el daño es, supongo que es la minoría, pero no sé, tal vez un 99, 98% hombres,
que generan esta violencia sexual hacia los animales. Y también el daño a los animales supongo que es menor por parte de las mujeres. Es menor, efectivamente es menor, físicamente hablando. La cantidad que hay de hombres y mujeres, yo creo que se van dando por ahí. Oh. Y más bien en las mujeres, por ejemplo, también se da mucho en equinos. Entonces los desgarros son increíbles. La cantidad de afectaciones en mujeres es muy alta. Pero sí se van dando por ahí. O sea, la verdad es que sí hay, nada más que además es más difícil, por ejemplo, en pequeñas especies, es mucho más complicado poder identificarlo en los animales, ¿no? Es mucho más complicado porque pues ellas no están haciendo ningún tipo de penetración hacia el animal, que es donde se vienen los desgarros. Entonces sí es, pero real, 50-50, yo diría. Por ahí ¿Por se van tanto dando. sí? Bueno, es que, Yo te lo pregunto ay, porque creo que ustedes como mujeres tienden a tener este instinto de protección. O sea, se me hace mucho más complicado. bueno, ¿sabes más bien que? No, tienes razón, sí debe de ser más alto por lo mismo de la cantidad de hombres que su primer práctica es con animales, porque en las mujeres no se da, esa parte sí al menos no es algo común. Ok. Pero, ¿dónde sí sería 50-50? En la urbe, con pequeños animales y también, insisto, sí se da zonas rurales, sobre todo con equinos, ahí sí es con equinos, la mayor cantidad. Pero en lo común, digamos que en lo básico, que normalmente son animales que tenemos, son pequeños a comparación de su tamaño. Que tiene un gato, o tiene un perro, es muy difícil que tal vez dañen a los peces, o tal vez tengan el maltrato de que no les cambian el agua, no les dan de comer, o sea, como el virus, ¿va? Pero en los animales, en esta malformación educativa que tenemos como hombres, no sé si a las mujeres les suceda, pero sí me ha tocado gente que de repente le pegan al perro porque va pasando y ¿por qué lo sopeas? Ah, pues porque vino. Pero Pero no te hizo nada. pues sí, claro. Y aparte no es tu perro, güey, es mi perro. ¿Por qué le pegas? Ujú. ¿No? Entonces a mí me ha generado pleitos. Pero sí te das cuenta de repente, y me ha tocado, por ejemplo, hoy con esta cultura nueva de los paseadores que sacan Ay, 6 7 claro. animales, los maltratan un montón. O sea, es que es súper lindo, los saca a caminar, se los lleva. Chécalo, chécalo, Claro. porque de verdad son tantos perritos. Entiendan que cada uno de los perros tiene su carácter y desafortunadamente no todos, entre los seres humanos, no nos caemos bien. Ellos así. Entonces los maltratan un montón los paseadores y no les estoy tirando. O sea, supongo que hay gente muy buena, o tal vez hay gente que se dedica solo a pasear los que están en un domicilio, tiene Claro. lógica, pero no los de la calle, cabrón. O sea, los maltratan un montón, los tratan horrible. Y no en demasía, o sea, porque sí efectivamente llevan de 5, 6 o hasta más. Híjole, se vuelve un caos eso. Sí, Se vuelve un caos y en realidad deberían de estar controlados. También en algún momento lo llegaba a practicar yo. Deben estar controlados, ¿no? O sea, tú debes de saber el límite que alcanzas claro. para poder tener bien a esos animales. O sea, esa es tu chamba, te están pagando por eso, te paguen lo que te paguen, tú estás aceptando. O sea, ay, es que me pagan bien poquito, pues por eso agarro muchos. Pues agárrate primero unos 3, los regresas, luego otros 3, los regresas, porque no puedes con más de 3. Sí, 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 Y menos si no son tuyos. claro. O sea, ay, que ya se acostumbraron a mí. Sí, no lo dudo, pero no deja de ser nada más un momento contigo. O sea, tú no eres el dueño. Claro. Entonces, vamos a suponer, pasa una perrita en celo y uno de estos no está castrado y ya se te corrieron. El nivel de estrés que manejan, No, por el supuesto. hecho de que vayan 5 perros de diferentes domicilios que quieren tener contacto y es un nivel de estrés que los ves que no la pasan bien. O sea, yo en lo personal no estoy en contra de esa chamba,
el mundo ha evolucionado, qué bueno que estamos en un país que si haces las cosas bien te debe de comer. No los mezclen, o sea, tengan tantita conciencia, porque de verdad ahí está fuerte. Pati, me encantaría ampliar mucho más, pero me gustaría invitarte a una segunda parte. Sobre todo, que si nos da la oportunidad, hablar más enfocado a lo que fue tu chamba de cada una de estas tres carreras que te complementan. Entonces, espero que aceptes la invitación. Nos vamos a poner de acuerdo fuera de cámaras para poderlo platicar. Y la otra, sí también podemos invitar a tu papá a que nos cuente y me encantaría que estuvieran juntos. Sobre todo en la parte evolutiva y aterrizando esta gran labor que hizo para poderte formar a ti directamente y después reconocerlo. Entonces, ojalá podamos tener la oportunidad. Y este es tu espacio también, ya que gustes que entrevistemos a alguien más que también veas que este espacio, con todo gusto lo podemos hacer. ¿Y hay algo que le quieras decir a la gente? ¿Algo en donde te siga? Sí, tengo una página de Facebook, es bien difícil el nombre, Veterinaria Forense, Sara Patricia Chagoya Morales, es mi nombre. Así es que pues por ahí me pueden encontrar. También hay TikTok, estoy en Instagram, estoy en YouTube. En YouTube les recomiendo mucho el canal porque la verdad es subo ahí, he subido de bastantes años diversos material, videos que es entrevistas con diferentes expertos. Entonces es totalmente enfocado a la veterinaria forense. Esto que preguntabas sobre todo, por ejemplo, de tener animales en casa que ya los humanizas, también ahí tenemos expertos en la materia de diferente índole. Así es que para que por ahí. No, por favor, no dejen de estar al pendiente y si llegaste hasta el final, regálanos un like. Sigue a Pati. Nos vemos en el próximo Cámara Pivote.